Es el gigante del orgullo, que nace desafiando al mundo con una mirada y que desde su cuna, como Hércules, alza los puños para ahogar entre sus manos a las serpientes que le amenazan. Aquel instante decide el porvenir. Basta un arranque de esos para romper las cadenas de la debilidad humana y emprender con paso firme los caminos más difíciles de la vida. Esa revolución se operó en mí aquel día y le doy gracias, porque habiéndome hecho conocer mi debilidad, despertó en mí la ambición de ser algo más que un pobre aldeanito, asustadizo y expuesto a ser tratado con desprecio por el primor sayón insolente que quisiera divertirse con él. Mis propensiones a la independencia y a otra vida superior, largamente acariciadas, se fortificaron entonces de tal manera que mi resolución quedó tomada irremisiblemente. ¿Cómo iba yo a ponerla en práctica? No lo sabía, y esperé con ciega confianza que el destino, por uno de sus agentes misteriosos, me tomase por los cabellos como al profeta Ezequiel para colocarme en mi nuevo camino. Por lo demás, tuve el buen sentido de comprender que en el asunto de Antonia había otros 1000 motivos fuera del de mi humilde posición para que ella me juzgase inferior al coronel. El primero era seguramente mi edad. Tenía yo 13 años, mi rival 30. El prestigio que ejerce la virilidad cuando está en plena florescencia sobre el corazón femenil me faltaba por completo. Yo era un niño, inexperto y candoroso, y esta inexperiencia y este candor que tienen tanto atractivo para la vieja no son más que virtudes sosas y desabridas para la joven. Y si ésta siente una repugnancia invencible por el anciano o por el hombre cuya edad está en gran desproporción con la de ella, en cambio adora y se somete al hombre que reúne en su persona el ardor de la juventud con la energía de la madurez. Esta década de 30 a 40 años, que suele prolongarse en las organizaciones privilegiadas, es la poderosa en los hombres y peligrosa para las mujeres. Yo no me explicaba esto tan claramente como hoy, pero comenzaba a comprenderlo, merced a una rara y precoz disposición a reflexionar. Los otros motivos de mi inferioridad eran mi humilde posición y lo insignificante de mi carácter. Pero cuando yo pensaba en ellos, era cuando se sublevaba mi indignación contra Antonia, porque era entonces, también, cuando consideraba yo que su fragilidad no tenía razón alguna para hacerse perdonar. Yo la amaba y mi amor era bastante para llenar ante sus ojos los vacíos que la casualidad había puesto en mi vida. Ella me había correspondido, es decir, me amaba, me encontraba digno de ella y debía encontrarme preferible a todos los demás. Haberme sacrificado en la primera comparación era una cosa infame. Era indicarme o que su amor era mentido, o que su corazón, que así desalojaba el cariño, no valía un ardite. Como es natural, cualquiera de estas conclusiones me ponía fuera de mí y me obligaba a formar proyectos de venganza, a cuál más disparatados. Entonces sentía yo una necesidad irresistible de confiar a alguno mi pena y mis deseos. Pero ¿a quién abrir mi corazón? La solterona era rival de Antonia, cuando no su cómplice, y por ese momento también ella se hallaba demasiado ocupada en hacer la conquista del coronel para que tuviese tiempo de consagrarme su atención. A ningún otro me resolvía yo a darle participo en aquel asunto. Así es que me encerré en un silencio sombrío y triste, y como siempre fui a buscar en la soledad el oráculo que debía guiarme. Mañana, decía yo, seré otra cosa. Procuraré salir de la esfera humillante en que me hallo y no correré el peligro de que me amenacen con hacerme tambor. Podré ver frente a frente a los fanfarrones y a los soberbios de la estofa de este militar. Pero entre tanto, ¿qué haré con Antonia? ¿Cuál debe ser mi conducta con ella después de haber renegado de mí? Después de todo, añadía yo como para consolarme, tal vez estoy construyendo sobre arena el edificio de mi propia desgracia. Tal vez estoy atormentando con fantasmas mi propia imaginación. Pues ¿qué? ¿Por qué mi amada, con la timidez de su edad, no ha podido dar otras respuestas que las que le he oído, y ha sonreído avergonzada a un soldado buen mozo y terrible? ¿Puedo creer ya
que se ha dejado conquistar y que me ha sido infiel? Antonia y yo somos unos niños apenas. ¿Qué sabemos nosotros de estos asuntos? Yo, sobre todo, soy un injusto en pensar así, y este sentimiento de cólera contra mi amada es una cosa ruin. Por la primera vez, como lo he dicho, conocía yo los celos, y es una verdad que el corazón que jamás los ha sentido, los rechaza siempre avergonzado cuando brotan por primera vez. La credulidad lucha desesperadamente antes de sufrir la primera derrota. De manera que al tremendo arranque de celos, de cólera y de tristeza, sucedió luego un momento de confianza y de sabrosa tranquilidad. Renació mi cariño hacia Antonia y a su impulso me dirigí, ya adelantada la noche y con paso seguro, a la casa de la solterona, donde supuse que aún encontraría a mi amada. 9. Eran las 9 de la noche cuando penetré en la casa por el zaguán, dirigiéndome al pequeño patio que estaba todo sembrado de flores, para observar desde allí un momento lo que podía verse en las piezas de asistencia. Con ese objeto entré de puntitas y sin hacer el menor ruido. Lo primero que oí fue el punteo de una guitarra y el principio de una canción ridícula, entonada con voz tabernaria. Era un ayudante del señor coronel que procuraba en la sala lucir sus talentos musicales delante de la solterona. Era probable también que ésta hubiese cantado algunas antigüedades que sabía y con las cuales estaba hechizando a la gente de mi pueblo desde hacía 10 años, de manera que se divertían, y no pude dejar de reírme, figurándome los esfuerzos que la vieja coqueta estaría haciendo para parecer amable. Pero a todo esto, ¿y el coronel dónde estaría? ¿Y Antonia? ¿Qué había sido de ella? Apenas acababa de hacerme estas preguntas cuando oí sonar a mi espalda 2 magníficos besos tan tronados, según se dice aquí, como los que dan las nodrizas a sus nenes. Volví la cara con rapidez y me quedé helado. Era el coronel, que parecía perseguir a Antonia, que la había alcanzado, la había cogido por el talle y le había aplicado en la boca aquellos 2 ósculos escandalosos. La muchacha presentó muy leve resistencia y murmuraba por fórmula algunas palabras que el militar ahogó con sus labios. «Oh, déjeme usted», dijo ella al coronel, que aún la enlazaba con sus brazos. «Espérate, mi vida, espérate, linda», le decía éste. «Estoy enamorado de ti y voy a robarte». «¿Sí? ¿Verdad? ¿Y mi madrina? También está usted enamorado de ella». «¿Qué he de estar? De esa vieja, vamos, no seas tonta, ven». «No, no, suélteme usted». Y acabando de desasirse, la muchacha corrió, medio desmelenada, a refugiarse en la sala. El coronel la siguió a paso lento, y un instante después le oí puntear a su vez la guitarra y entonar una canción amorosa con una voz de sochantre endemoniada. Sabido es que los valientes del antiguo ejército eran muy aficionados a cantar, acompañándose con la vihuela, lo cual constituía uno de sus principales atractivos a los ojos de las mujeres de aquella época. Lo hacían de los perros casi todos, pero ellos sabían sacar partido de esta cualidad, por más que presentasen una abominable figura, vestidos de uniforme y con sendos bigotes, abriendo una boca enorme para entonar con voz áspera y forzada una tonadilla generalmente desapacible. Ya se acabó también esta familia de trovadores, y los pocos miembros de ella que aún quedan tienen la boca desamueblada por los años y no cantan ya. Pero volvamos a Antonia. Si al lector, lo cual no sería raro, le ha acontecido alguna vez presenciar la escena desgarradora que yo presencié, puede formarse una idea de mi indignación y de mi desaliento. Acababa yo de sentir en mi alma una ardiente reacción cariñosa en favor de Antonia, merced a las razones tranquilizadoras que yo mismo me di para alejar mis sospechas. Venía yo dispuesto a repetirle que la seguía amando y a arrancarla, si era posible, de los peligros que la acercaban. Pero al ver lo que vi, toda aquella expectativa risueña se había disipado.
volví a caer en un abismo. Es verdad que lo que oía me indicaba que aún la joven